Buenas noches. Ustedes han escuchado hablar seguramente de Ricardo Jaime, que fuera secretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner. Y sobre todo han escuchado hablar de él, sobre todo por el tema del avión, que fue el asunto que más ruido produjo. Un funcionario que de repente apareció con un avión privado. A propósito del avión de Ricardo Jaime, hoy la justicia pidió su indagatoria justamente por la compra de este avión. Pero aparece detrás de Jaime una segunda figura, mucho menos conocida por los argentinos, inclusive por mí, que no tenía mucha idea de quién era, llamado Manuel Vázquez. Manuel Vázquez, entiendo, fue asesor de Ricardo Jaime durante el tiempo que él duró al frente de la Secretaría de Transporte en Argentina, y la justicia le allanó una oficina y encontró 11 computadoras, dentro de las cuales había 26.000 mails, cuyo contenido completo lo tienen dos diarios en la República Argentina y lo van publicando día por día, ¿no es cierto? A propósito de esos mails, se sabe ya, apenas conocida una parte de la historia de este hombre, Manuel Vázquez, que 3 empresarios argentinos pusieron plata para pagar el avión de Ricardo Jaime, $4 millones. Que Manuel Vázquez participó de la compra de trenes a España y cobró 2.300.000 euros de comisiones para trenes que por otra parte no sirven. Que LAN, Chile, le pagó $1.100.000 en concepto de comisiones. Que una compañía portuguesa llamada SDB, que se dedica a los trenes, le pagó 300.000 euros en términos de comisiones. Que la compañía Alstom de Francia, nada menos, la compañía que hace el tren bala, le pagó $500.000 de comisiones. Y que además pedía plata para la campaña, en nombre de, no sé, de Néstor Kirchner, y de hecho un ex funcionario de Aerolíneas Argentinas llamado Jorge Molina dijo: a mí me pidió $1,5 millones. Se sospecha además que hubo sobreprecios en la compra de vagones para subtes a los chinos, que hizo negocios con la compañía Indra, que es nada menos la empresa que se dedica a computar los votos en la República Argentina. Hay sospechas de negociaciones raras con Aerolíneas Argentinas y se habla también de una embajada paralela en España, como se supuso en un momento con Venezuela. Esto es lo que sabe hasta ahora, en resumen, de este tal Manuel Vázquez y de su entonces jefe Ricardo Jaime. De esto vamos a hablar esta noche con Daniel Santoro, que es un periodista de los más lúcidos que hay en la Argentina en materia de investigación, trabaja en Clarín, obviamente, y es una persona que ha seguido el tema de cerca, y vamos a intentar entender todos de qué se trata esta historia, que me parece que acaba de empezar y que tiene un final tan incierto como el tema de Wikileaks y de los cables de la embajada norteamericana y demás. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Te impresiona lo de Wikileaks? Sí, la verdad que sí. Primero me parece que es un hecho grave, y además en el caso de la Argentina, como está involucrada la señora presidenta, digamos, hay una necesidad de que institucionalmente el Departamento de Estado norteamericano, la embajada, ya lo ha dicho, pida disculpas y dé una explicación sobre el caso, ¿no? Pero tomando esto de... Es mucho más Jaime, grave lo de Jaime. Indudablemente. Lo que queda claro es que ya no hay privacidad, ya no hay cuestiones confidenciales, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías, las computadoras, los discos rígidos y todo este proceso de comunicación tan dinámico que tenemos, la confidencialidad no existe más. Y eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Qué se dice en el ambiente de la política argentina del caso de Ricardo Jaime y de este hombre, Manuel Vázquez, que a mí me impresiona tanto? Una impunidad increíble. Yo creo que esto es una tira que continúa, y van apareciendo la información. Bueno, que la justicia tiene que actuar lo más pronto posible y poner en blanco y negro qué grado de responsabilidad tenía él cuando era funcionario de gobierno y en cuánto está involucrado el gobierno. Acá se habla de compañías que han pagado sobre precios, que han pagado honorarios, entre comillas, que se le ha pedido plata para la campaña. Parecería que nada de esto está registrado. Me parece un hecho gravísimo. Yo creo que Jaime es una de las patas sobre las cuales muchas versiones sobre la corrupción del gobierno de Néstor Kirchner se basó, y creo que esto debe trascender rápidamente en la justicia y debe actuar prontamente para dilucidar cuál es el grado de responsabilidad. Sin duda. Francisco, el primer tema que quiero plantearte es el tema de Brasil. Sí. Si fueras gobernador, por ejemplo, ¿harías algo semejante a lo que hizo Brasil con las favelas en Río de Janeiro? Como un proceso, sí. Lo conozco bien, el proceso de Río de Janeiro. A mí me parece que lo que hicieron fue tan impresionante que vale la pena discutirlo en Argentina, porque acá me parece que en algún momento además estamos ahí. Va a haber que ver este tema. La verdad que estamos ahí. Cuando ellos hablan de una guerra, es que hay una guerra. El proceso de lo que ellos llaman la urbanización de las favelas comenzó con un proceso de pacificación, así lo llaman, pacificación de las favelas. Era, primero, llevar al Estado
escuelas, hospitales, dar propiedad de la tierra sobre las propiedades, abrir las calles, es decir, llevar al Estado, la presencia del Estado. Un fuerte proceso de desarme, requisaron armas durante mucho tiempo para desarmar a las favelas. Se trataron de pacificarlas. Ahora, el narcotráfico que está en el centro de las favelas, en alguna de ellas, se ha resistido. Hasta el punto que en un momento era una cuestión de vida o muerte. Y es lo que ha estallado en las últimas semanas y en los últimos días de lo que hemos visto. Es una guerra. Hemos visto helicópteros, armas pesadas. Porque realmente ahí el narcotráfico está organizado y controla, o controlaba, el movimiento. Claro. Ahora, el gobernador dijo, esto es una guerra. Y realmente tienen una decisión tomada: terminar con el narcotráfico en las favelas y por ende en Río de Janeiro y por ende en Brasil. Esa decisión yo la respeto. Y llegaría a la misma decisión una vez que este proceso se inicie. Un proceso de pacificación, un proceso de ordenamiento, un proceso de desarme, un proceso de llevar las escuelas, la salud, el agua potable, la escolarización y demás. Ahora, hay un momento donde el crimen organizado se resiste y en ese momento el Estado no tiene opción, porque ceder en ese momento es ceder ante el enemigo, porque esto es lo que se está planteando, entonces ya no lo podés controlar más. El Estado renuncia a su responsabilidad y entonces el narcotráfico te toma como te ha tomado parte de México o como tomó parte de Colombia en un momento. Claro, el narcotráfico toma territorio, a diferencia de otros delitos. Se queda con pedazos de territorio y el Estado no entra, ¿no es cierto? Bueno, por eso me impresionó, perdón, Francisco, la imagen cuando entraron a la favela Estalemao, que pusieron la bandera de Brasil. Exactamente. ¿No? Era conquistar un territorio. Claro. Una favela tomada por el narcotráfico controla el precio de las propiedades, a qué precio se vende la mercadería, el comestible, quién entra y quién no sale, cómo se construye, quién educa, quién sana. Es como un Estado dentro de un Estado y eso no se puede permitir. Ahora, hay una decisión tomada en Brasil. No va a haber lugar al narcotráfico. Esa decisión en Argentina no está tomada. Acá queremos como administrar la inseguridad o administrar el narcotráfico o simplemente decir que no existe. Claro. No se puede. Es una guerra. Y como vos me preguntás a mí, si tuviera la suerte y la oportunidad de ocupar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tomaría la decisión. Una vez que en un proceso de pacificación se llega al extremo donde el crimen organizado se resiste al orden que impone el Estado, sin ninguna duda. Francisco, el segundo tema. En estos 30 días, bueno, obviamente luego de la muerte inesperada de Néstor Kirchner, ¿crees que cambió algo demasiado, que cambió poco? ¿La Argentina todo sigue igual? No, sin duda no sigue igual. Yo creo que la desaparición de Néstor Kirchner marca un hito, fue el político más importante de la década, esto no cabe ninguna duda. Yo creo que ha abierto expectativas de que el gobierno se modere, de que entre en un proceso de conciliación con una cantidad de agentes y de articuladores de la sociedad, entre ellos otros gestores de la política nacional y sectores de la producción, sectores sociales, y que baje ese nivel de conflictividad que de alguna manera parecía encarnar el expresidente. Yo tengo muchas expectativas en eso. Yo creo que los argentinos podemos transitar por un camino de concordia, a pesar de las diferencias que tenemos. Pero creo que esa expectativa se ha producido y en estas semanas ha habido algunas buenas señales y que yo espero que este sea el camino. Y abordemos los problemas de verdad. ¿Qué encontrás como una buena señal? Bueno, me parece que la señora presidenta tiene en algunos gestos una vocación más amplia. Ha llamado, por ejemplo, una conciliación de precios y salarios. Me parece que esa es una señal al sindicalismo y al sector empresario de buscar una mesa de encuentro para que esta escalada de precios no supere, digamos, que no siga en la tendencia que tenemos. Una mala señal, ir al presupuesto, llevar el presupuesto al Congreso y decir que no se discute y que sea libre cerrado. Esa es una mala señal. Creo que es una decisión anteriormente tomada. Creo que este gobierno tomó la decisión de gobernar el año que viene sin un presupuesto que le da la discrecionalidad, de manejar los excesos que puede haber, los excedentes de fondos para poderlo manejar discrecionalmente con decretos de necesidad de urgencia. Eso es una mala señal, pero ha habido buenas. Ahora, es muy reciente. Yo espero que en los próximos meses la señora presidenta y su gabinete y, digamos, lo que se llamó el kirchnerismo duro se modere y encontremos un lugar, diría, más equidistante
unos de otros y podemos ahí encontrar un camino para resolver los problemas de la inflación, de la inseguridad, del desempleo, los problemas productivos, una inserción en el mundo que nos falta, y ir encarnando un proceso distinto del que veníamos. Siendo que hace un tiempo largo que no te entrevisto aquí en la televisión o en la radio, no sé qué pensás de lo que pasó el día del presupuesto y del escándalo que hubo en términos de denuncias y demás. Mira, creo que tu opinión no se conoce al momento. Bueno, he hecho algunas manifestaciones, pero me gustaría repetirlas. Si algún diputado recibió por parte de algún miembro del oficialismo, sea un ministro, sea otro diputado, una presión o eventualmente el ofrecimiento, vamos a ponerlo en claro, de dinero, tienen la obligación de denunciarlo. Y no solamente denunciarlo en la Cámara, sino de ir a la justicia y demostrar que así efectivamente fue, se pueden cruzar las llamadas y se da testimonio. Me parece que hubo una sobreactuación. Me parece que se dijo que había pasado un hecho gravísimo, que indudablemente hubo presiones, pero al no poderlas comprobar, o al no poderlas demostrar, o al no querer demostrarlas, me parece que quedó en una especie de gris, que no le ha hecho nada bien al Parlamento, del cual soy miembro. Entonces me parece que hubo un hecho que no fue suficientemente probado, y de esto fue afectada toda la política.